Y vamos a entrar al pasaje. Y vamos a comenzar del versículo 1, capítulo 38. Vamos a comenzar el versículo 1, vamos a leer al 10. Para los que tienen chiquillos acá, la advertencia es un poquito más PG-13. Entonces, la lectura. Entonces, están advertidos. Ok. Génesis capítulo 38, versículo 1. Vamos a leer al 10. Y comenzamos así. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Ahí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor. Y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces, comenzamos con esa porción. En esta porción encontramos a estos protagonistas. Está Judá, como vimos la vez pasada, es hijo de Jacob, y él tiene 3 hijos. El primero es Onán, segundo, Onán y Sela. Y en la historia aparece Tamar, donde Judá viene y arregla este matrimonio entre ellos dos. No es malvado delante de los ojos del Señor, le quita la vida. Y como dice la ley levítico, que cuando se muere la esposa del hermano, el siguiente hermano se tiene que casar con ella para darle un heredero y para cuidarla también y para proveerla. Este segundo viene, se casan y hace lo que tiene que hacer, no hace, y Dios le quita la vida y queda Sela, que es un poco más pequeño. Sela está muy pequeño y encontramos que Judá le dice a Tamar, hey, espérate un segundo, todavía no es tiempo. Entonces está acá, encontramos a Tamar que se queda en espera. En una cultura donde las mujeres no tienen mucha opción. No es como en nuestros tiempos, si una mujer queda viuda, hay una oportunidad de trabajar, de proveer, de hacer algo, de poder salir adelante, no en esta ciudad, no en esta sociedad. En esta sociedad, una mujer queda completamente dependiente de esta familia. Entonces, que Judá le diga que se quede de espera, ella está esperando de Judá. Versículo 11. Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Entonces, ese es el capítulo 11, o sea, para casarse contigo. Pero en medio de esa historia, parece que Judá está haciendo lo correcto. Nuevamente, está diciendo, el hijo está pequeño, esperemos un par de años y luego se va a casar y puede darte hijos. Excelente. Pero las escrituras nos da una pequeña acercamiento de lo que está pensando Judá en ese momento. Y dice, pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera igual que sus 2 hermanos. Desde este momento empezamos a ver que Judá está poniendo la culpa a Tamar de la muerte de sus 2 hijos. Como que hay algo, una mala vibra en Tamar, o algo está pasando en Tamar, que sus 2 hijos están muriendo y la posibilidad que se dé el tercero, que también se muera. Entonces él dice, no se lo va a dar. Pero eso lo está pensando. Tamar no sabe
lo que su suegro está pensando en este momento. Judá está buscando a quién culpar y está culpando a Tamar de la situación de sus hijos. No reconoce que sus hijos eran malvados. Encontramos en este pasaje que vivían de una manera de maldad que viene Dios y les quita la vida. Y pasa esto mucho, porque para él era más fácil decir, algo debe tener esta mujer, que preguntarse, ¿qué estaba mal con mis hijos? O preguntarse en sí mismo, ¿cómo he sido como padre? Entonces viene y desde ya empieza a echarle la culpa a Tamar de la situación que ha pasado a sus hijos. Pero muchas veces nosotros, cuando enfrentamos ciertos momentos dolorosos, muchas veces es más fácil encontrar a alguien a quien culpar que detenernos a preguntarnos qué está revelando Dios en mi vida a través de esta situación. Porque muchas veces es mucho más fácil el poder culpar a alguien más porque me protege a mí de no ver mi corazón, mis motivaciones y cómo yo estoy viviendo. Porque si el problema siempre está afuera, nunca tenemos que mirar hacia adentro. Siempre va a haber algo afuera que está pasando que le podemos echar la culpa. La situación, la persona, lo que está, el tiempo, el trabajo, el jefe. Pero muchas veces Dios está utilizando también eso para enseñarnos qué es lo que está pasando dentro de nuestros propios corazones, en nuestras propias vidas, o al mínimo preguntar a Dios, Dios, ¿qué quieres que aprendamos en medio de esta situación? Versículo 12. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira y la adulamita subieron a Tima para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, a tu suegro sube a Tima para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, o sea, ya habían pasado varios años, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual está rumbo a Tima. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarías el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con tu cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se lo entregó y después tuvo relaciones sexuales con ella. Y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino de la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte. Y los hombres de la aldea afirmaron que nunca había una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envía el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresas a buscarla, seremos el hazreír del pueblo. Sigue la historia. Torna a algo donde el punto acá va a ser Tamar por un momento. Porque cuando ella se entera que Judá va de camino hacia Tima, se quita la ropa de viuda, se pone diferente ropa y espera a Judá. Pero acá podemos ver algo que está interesante acá y no podemos ignorar. Que para que el plan de Tamar funcione, ella debe conocer a su suegro. Ella debe conocer el carácter de su suegro.
Ella debe saber cómo él va a reaccionar. Ella va a saber que él es el que se le va a acercar a hacerle esa pregunta. Entonces, desde acá empezamos a ver el carácter de Judá en medio de esta historia. Pero también vemos en esta historia que lo que ella pide como una forma de pago, mientras que llega el pago, es el sello, su cordón y su bastón. Y para ese tiempo, esos elementos son como su identificación. Es como si uno dijera que aquí está mi billetera, donde está mi licencia, aquí está mi seguro social, y aquí está todas mis tarjetas de crédito, te las dejo acá como prueba, que voy a pagarte. Es lo que está haciendo Judá en este momento. Para Tamar, ella lo que está haciendo, está reuniendo evidencia para utilizarla en el momento adecuado. Y vamos a ver cuando llegue ese momento. Pero en medio de toda esta historia, tenemos que tener claros de algo. La Biblia no nos está diciendo de lo que está haciendo Tamar es bueno y que esa es que uno puede hacer lo que uno quiera. Porque el engaño, la inmoralidad sexual y todo lo que está ocurriendo acá no se convierte en mágicamente bueno en algo bueno en esa historia. No. Vamos a ver que esto lo que ella está haciendo es el resultado de una injusticia que ella está recibiendo, pero en ningún momento las escrituras lo pone como justificable. Y cuando vemos este pasaje, empezamos a tener un poquito de ese conflicto con las escrituras, porque nos acercamos, cuando leemos muchas de la Biblia, nos gusta encontrar quién es el bueno y quién es el malo de las escrituras. ¿Quién es David y quién es Goliat? Goliat es el malo, David es el bueno. Esto es pecado, esto no es pecado. Y nos gusta lo blanco y lo negro de las historias. Pero el capítulo 38 de Génesis no nos permite ver acá quién es el bueno, quién es el malo, sino está en una mezcla de lo que está pasando, donde hay pecado, donde muchas cosas están pasando acá. Tamar sí hizo algo malo, pero Judá también había pecado al no cumplir lo que era su deber. Él era el que tenía el poder y está utilizando ese poder para negarle a Tamar lo que legítimamente le corresponde a ella. Entonces, Judá está en una posición que está poniendo a Tamar en una situación súper incómoda. Y es acá donde sigue el pasaje. Dice, unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Y lo que hace Judá es mandar que la saquen y que la quemen. Y vemos en ese momento la reacción de Judá. Vemos una doble moral en la cual él está viviendo. Porque por un lado, meses antes, él se ha metido con una prostituta. Ahora escucha que su nuera se ha comportado de esta manera y lo primero que él dice es, sáquenla y quémenla. Judá tiene una medida para él, pero también tiene una medida para ella. Y eso es muchas veces lo que hacemos. Cuando nos comparamos moralmente, vemos nuestro lado bueno, pero no vemos cómo estamos juzgando a los otros. Y es acá donde encontramos el versículo 25 que dice, Judá, 25, no está acá. Versículo 25. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro, el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de dónde son de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela y nunca más volvió a acostarse con ella. Cuando finalmente Judá descubre la verdad, no simplemente dice, Tamar es justa, no, él dice, ella es más justa que yo. Porque Judá no está diciendo que todo lo que Tamar
había hecho estaba bien. No, lo que él está diciendo es que yo he pecado gravemente contra ella. Tamar hizo lo incorrecto, pero Judá también reconoce que él fue que la puso en esa situación, porque él tenía una responsabilidad con ella. Él había una promesa, él tenía los recursos, él tenía el poder, él podía hacer algo y no lo hizo. Entonces, algo que podemos ver en esta historia es que también nos enseña acerca de la justicia. Porque muchas veces cuando nos acercamos a pensar en pecado, vemos los pecados que son más obvios en la vida de cada quien. Vemos el mentir, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robar. Y todo eso, por supuesto, es pecado. Todo eso, por supuesto, está en contra de la voluntad de Dios. Pero hay algo que a veces totalmente ignoramos o no vemos o no sabemos, que la Biblia también habla constantemente de otro pecado que a veces nosotros no lo tomamos en serio, que es la injusticia. Porque en todas las escrituras que vemos que Dios tiene una preocupación muy grande para las personas vulnerables, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, por el pobre. Y esto es porque son personas que fácilmente pueden ser ignorados por aquellos que tienen poder. Y ese es exactamente el problema de Judá en este momento. Tamar necesita algo de Judá y Judá tiene la responsabilidad de proporcionárselo a ella. Y él decide simplemente ignorarla. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta también mientras que vemos este pasaje. ¿Qué hacemos nosotros con las ventajas que Dios nos ha dado? Para muchos han tenido la oportunidad de tener educación, recursos, dinero, conexiones, experiencia, oportunidades, familia estable, personas que los ayudaron, puertas que se abrieron. Y muchas veces llegamos a concluir que lo que tenemos es porque yo lo conseguí y lo conseguí porque trabajé duro y tuve buenas decisiones y todo me va bien porque lo he hecho bien. Y creo que muchos fallamos en pensar de esa manera. Pero la pregunta no es que si simplemente se logró con trabajo duro. La pregunta que tenemos que hacernos y al menos meditar es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado a mí en las oportunidades que Él me ha ofrecido? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Porque la Biblia, cuando alguien tiene poder, recursos, posibilidades de ayudar al vulnerable y simplemente decide mirar hacia otro lado, no simplemente lo llama una falta de generosidad. Muchas veces lo está llamando injusticia. Y creo que todos tenemos algo para meditar en donde Dios nos tiene y cómo Dios está utilizando cómo estamos utilizando lo que Dios nos ha dado para el beneficio de los vulnerables. Algunas veces podemos ver este pasaje, esta historia y decir, por un lado, Tamar era una víctima. Entonces cualquier cosa que ella hizo es justificable. Pero la Biblia no nos deja tampoco ahí. Porque lo incorrecto continúa siendo incorrecto, el pecado sigue siendo pecado. Pero por otro lado, mientras que vemos este pasaje, podemos ver simplemente y exclusivamente el pecado sexual de Tamar y decir, sí, ella es la que tiene el problema, ella es el del pecado. Pero la Biblia tampoco nos permite hacer esto en este pasaje, porque Judá termina diciendo, ella es más justa que yo. Tamar hizo mal, dice Judá, pero yo cometí una injusticia todavía mayor contra ella. Y eso significa que Génesis 38 no nos permite escoger solamente los pecados a los cuales nosotros queremos escoger cuáles son los peores. Porque no podemos ser personas que hablan constantemente de pureza sexual y permanecer indiferentes ante las injusticias. Pero al otro lado, tampoco podemos ser apasionadas en la justicia social, pero que decidimos que cualquier pecado es justificable porque hay necesidad y están en esta situación, entonces hay que permitir todo. Ambos están incorrectos.
Ambos se necesita el filtro del evangelio para poder vivir de una manera donde no se permite el pecado, pero también estamos abiertos a las necesidades del vulnerable. La Biblia toma ambas seriamente. Hasta este momento vemos cómo las decisiones que Tamar ha tomado. Pero también este pasaje nos ayuda a ver el corazón de Judá. Porque Génesis 38 no solamente nos quiere mostrar lo que estaba pasando afuera en todas esas circunstancias, pero también nos está mostrando el corazón de Judá en este pasaje. Versículo 24. Acá donde él dice, sáquenla y quémela. Hay una reacción súper extrema. O sea, no simplemente quiere sacarla de la familia, no simplemente quiere ya ignorarla, no, quiere destruirla, quiere matarla. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Judá? Porque muchas veces nuestras propias respuestas extremas no solo vienen porque están ahí. Hay una raíz en el corazón la que está pasando. O sea, muchas veces decimos que estamos enojados y reactamos de esta manera porque así soy yo. No. Hay algo mucho más profundo que está pasando en nuestros corazones que nos hacen reaccionar de cierta manera. Para Judá, que él esté respondiendo de esta manera, hay algo más pasando. Y como hemos visto hasta este momento, hemos visto que Judá ha venido pensando que Tamar es la culpable de la muerte de sus hijos. Hay algo en Tamar, hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo en la vida de Tamar que parece eso. Y esta situación viene y me confirma que la culpable es Tamar. Y el castigo debe ser este. Él está creando esta historia, porque esa historia le permite no mirar su propia vida. No tiene que pensar en sus hijos, no tiene que pensar en su familia, no tiene que pensar en las decisiones que ha tomado. Solamente necesita encontrar a alguien a quien culpar. Y eso es algo que nosotros hacemos muy fácilmente. Muchas veces no nos mentimos a nosotros mismos de cómo nosotros estamos viviendo. Aprendemos a autojustificarnos. Construimos explicaciones de lo que está pasando alrededor nuestro. No es que yo reaccioné de esta manera porque y justificamos. Dije que estaba cansado y por eso estoy viviendo de esta manera. No fue para tanto. Es que todo el mundo lo hace. Es la cultura que vivimos. Y justificamos y llegamos a justificar nuestras vidas como padres, como esposos, como trabajadores, y no nos paramos a poder ver lo que realmente está pasando en nuestras propias vidas. Nuevamente, porque el acusar o encontrar el problema fuera de nosotros es mucho más fácil para no ver lo que está realmente pasando dentro de nuestros corazones. Para Judá decir, quémela. Para él es como que en este momento me deshago de este problema que está pasando y no tengo que ver nada más lo que está pasando en mi corazón. La autojustificación es esa necesidad que tenemos de mostrar que estamos en lo correcto delante de otros. Yo realmente no soy el problema. Es mi jefe, es mi escuela, es mi profesor, es mis circunstancias, es la familia en la que vengo. Es que queramos nombrar. Es algo más, pero no soy yo el culpable. Me acuerdo yo de niño, o sea, cuando llegaba una mala nota, decían, no, es que la maestra no me quiere. La maestra me lleva por mal. Entonces tengo una mala nota porque ya es. No, pero nunca vi las horas de televisión, el jugar pelota con los amigos, el dormir, el no poner atención, el distraerme. No, eso no estaba ahí. La maestra. Es un ejemplo gracioso, pero realmente pasa muchas veces en nuestras vidas que es fácil ver afuera que ver nuestros propios corazones. Y la realidad que uno de los lugares más peligrosos espiritualmente para cada uno de nosotros es cuando estamos haciendo algo malo
convencidos de que somos los buenos de la historia. Estamos haciendo algo malo, convencidos de autojustificarnos que Dios está bien con ese pecado, porque es lo que me tocó. Es como estoy viviendo. Es como vive mi vecino. Es como lo que está pasando. Todos lo hacen. Todos hacen ese fraude. Entonces está bien. Y nos autojustificamos. Y el problema de vivir de ese tipo de manera es que no nos arrepentimos. No hay espacio para el arrepentimiento. No hay espacio para decir, he pecado contra Dios. He pecado contra Él. He pecado contra esta persona. No estoy haciendo lo correcto. No lo podemos saber porque nos hemos convencido de esta autojustificación, de esta realidad en nuestras mentes en que estamos bien viviendo de esta manera. Entonces, porque ya estamos bien de esta manera, entonces no hay necesidad de un arrepentimiento. Moralmente estamos bien. Y esa es la diferencia que encontramos en este pasaje con Judá. Judá en este momento, él dice, ella es más justa que yo. No porque lo que haya hecho esté bien, sino es él está reconociendo que lo que él hizo estuvo mal. Él está reconociendo su injusticia. Él está reconociendo que él fue que la puso en ese momento. Hay una realización de su pecado. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿estamos cegados en nuestra autojustificación de que no estamos viendo nuestro propio pecado y por consiguiente ni siquiera estamos buscando el arrepentimiento y movernos hacia el otro lado opuesto? ¿Cómo estamos viviendo? El pasaje nos lleva a esa tensión. Y continuamos. Y continuamos donde no está acá. Pero cuando le sacaban los materiales, envió para matarla. Ella envió el siguiente mensaje a Judá. El dueño de estas cosas fue quien me envió, quien me dejó embarazada. Fíjese bien. O sea, ella no está diciendo, no, soy inocente. No, está diciendo, hey, tengo pruebas. Acá está el sello. Acá está el cordón. Acá está el bastón. Demuéstraselo a la persona para que podamos llegar a la conclusión. Judá los reconoció, y esta palabra va a ser importante, enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Él reconoció, él reconoce nuevamente, reconoce su falta, reconoce su pecado contra Tamar, reconoce que es un pecado contra Dios y contra Tamar. Y es por eso que él dice esa frase, ella es más justa que yo. Esas cosas, cuando él las ve, lo tiene que llevar a ese momento donde él está diciendo, wow, sí es cierto, veo lo que he hecho, veo mi hipocresía, veo mi doble moral, veo la manera que he estado tratando a esta mujer, veo cómo está mi corazón, veo cómo he estado caminando. O sea, está reflejando en él su actuar y él reconoce lo que está pasando. Yo he pecado. Y para muchos de nosotros necesitamos ese despertar espiritual, porque cuando llegamos por fin a reconocer nuestro pecado, es donde Dios realmente puede empezar a trabajar en nuestras propias vidas. Cuando somos humildes de reconocer el pecado que está en nuestros corazones y nos arrepentimos, tanto del daño que hemos hecho a esas personas, pero también el daño que hemos hecho a nosotros mismos y ignorar lo que Dios nos manda a hacer, y por fin nos arrepentimos, es donde el Señor empieza a actuar en nuestras vidas. Pero muchas veces necesitamos también a alguien que nos haga y nos ayude a ver ese pecado. Porque tendemos a tener esos puntos ciegos en nuestras vidas. Todos nosotros. Vivimos y hay unos puntos ciegos que no estamos viendo que están pasando. Hay pecados que no sabemos que están ahí. Hay acciones que estamos tomando que todavía no hemos reconocido. Hay orgullo. Hay esa necesidad de siempre tener la razón, de manera de controlar, de amargura, dureza de corazón, necesidad de la aprobación, tendencia de culpar a otros, justicia propia. Y todas esas cosas tienden a ser puntos ciegos en nuestra propia vida.
No los vemos. Y es por eso que necesitamos que Dios ponga personas y circunstancias y conversaciones alrededor nuestras que nos ayuden a verlas. Y muchas veces esas conversaciones son dolorosas porque no son ricas, no son lindas escucharlas. No es bueno escuchar cuando alguien nos dice en una área de nuestro pecado en la cual no está bien y tiene que rectificarse. Pero se necesitan personas alrededor nuestro que nos ayuden a ver eso. Uno de nuestros valores fundamentales es fielmente congregados. Y muchas veces fielmente congregados se confunde con la idea de venir los domingos, cantar 4 canciones, escuchar a alguien por 30 minutos, decir hola y vámonos. No, fielmente congregados significa que estamos haciendo vida con vida, estamos siendo parte de esta iglesia local, estamos siendo parte de lo que Dios, conectando con otras personas, porque es ahí donde nos da la oportunidad de que otras personas puedan hablar a nuestras vidas, decir, he notado esto en tu vida. Hey, ¿cómo reaccionaste en esa situación? ¿Crees que es normal? O crea oportunidades para preguntar a otros, decir, hey, puedes decirme lo que has observado de mi vida. ¿Qué has observado? Dime, sé franco, dímelo. Y necesitamos tener esas conversaciones, porque nuevamente somos demasiado buenos en justificar nuestra vida y decir, al menos estoy haciendo esto, aunque estoy en este pecado, pero estoy sirviendo, aunque estoy haciendo todo esto. Nos ayuda a tener esas personas y esas conversaciones. Y muchas veces podemos orar y decir, Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver en sí mismo. Señor, descubre mi corazón. Ayúdame a ver más allá. Porque muchas veces es fácil decir esto, hacer esta oración, mucho más fácil. Señor, cambia mis circunstancias. Señor, cambia mi esposo. Cambia, ¿cómo es? Señor, cambia mi esposa. Cambia mis hijos. Cambia mi jefe. Cambia a las personas. Cambia mi iglesia. Cambia al pastor. Cambia esto, porque una vez que tú haces ese cambio, mi vida va a ser mucho mejor. Y lo que deberíamos estar preguntándonos es, Dios, cámbiame a mí. A mí. En muchas de las conversaciones con matrimonios es, sí, o sea, veo los errores de tu esposo o tu esposa, pero el primero que tiene que cambiar es tú. Es tu corazón. Es tu relación con el Señor. El resto se lo va a encargar el Señor de poner el orden en tu hogar. Pero primero que Dios transforme tu vida, mi vida. O sea, esa es una de las oraciones que todos podemos hacer. Dios, revela mi corazón, mi vida, mis acciones, mis motivaciones. Porque muchas veces confundimos esto. Confundimos el conocer de Dios a estar cerca de Dios y tener una relación con Él. Lo confundimos comúnmente. Porque aún en la vida de Judá, ¿quién es Judá? Judá es el bisnieto de Abraham, el nieto de Isaac. Su papá es Jacob. Es una familia que Dios le ha dado la promesa que desde ahí va a venir la bendición al mundo. Es una historia que Judá, estoy seguro que la escuchó, estaba aburrido de escuchar a su abuelo, a su bisabuelo contando, y se me apareció Dios y me dio la promesa, y una y otra vez, y él sabe de Dios, él sabe de que Él existe, él sabe de la promesa, pero su vida está muy lejos de vivir cerca de Dios. Y lo que tenemos que tener cuidado es eso. Es el confundir, sé de Dios a estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dos cosas muy diferentes. Es diferente el tener esa relación y vivir realmente en Él, a simplemente conocer historias de la Biblia, el servir, el poder tener cierta información, tener una buena teología, saber las respuestas correctas, y todo eso tiene su lugar. Pero cuando eso no está centrado en nuestra relación con Cristo, no es suficiente para realmente que Dios siga transformando nuestras vidas, porque estamos ciegos a nuestras acciones y a nuestras motivaciones en cómo estamos viviendo. Para Judá eso tuvo que ser humillante, tuvo que ser horrible,
Porque para Judá, hasta cierto punto, él va a ser el hazmerreír del pueblo. Ahí viene Judá, el que se acostó con la nuera, ese hijo, ese debería ser de su hijo, pero no tiene hijos, entonces es de él. Este es un pueblo pequeño. La humillación que tuvo que recibir, pero esa humillación, estoy seguro que esa humillación tuvo que ser, fue mucho mejor a no tenerla y él seguir en ese camino de oscuridad en la que estaba viviendo. Porque a veces pensamos que la gracia de Dios siempre tiene que venir de un modo dulce y lindo y amoroso. No siempre. A veces la gracia de Dios viene con una confrontación, con una conversación que no queríamos tener, por medio del fracaso, por cosas que no queremos escuchar, por momentos que no queríamos experimentar. Y en medio de todo eso, la gracia de Dios es visible, donde Dios está más interesado en nuestros corazones, en nuestra relación con Él, que las circunstancias y cómo las personas pueden pensar y lo que podemos obtener. Dios en medio de eso está trabajando. Entonces no siempre podemos esperar que la gracia de Dios llegue súper linda y mi amor, venga para acá, lo vamos a poner. No siempre. A veces sí, pero no siempre. Esas conversaciones reales que nos confrontan en nuestro propio pecado. Dios abre los ojos de Judá. Dios empieza a cambiar el carácter de Judá desde este momento. Porque más adelante, en el capítulo 44, spoiler alert, en el capítulo 44 encontramos a un Judá completamente diferente. Porque en el 37, él está dispuesto a matar y está dispuesto a engañar a su padre. Capítulo 38, está dispuesto a matar y destruir a Tamar, pero viene la transformación que Dios hace en la vida de él y se ve esa transformación de carácter por el 44. Él dice, yo voy a dar mi vida por mi hermano. Pero 44 no pasa sin el 38. Y para muchos de nosotros, ese capítulo 44 que queremos experimentar, donde estamos bajo la voluntad de Dios y vivimos para Él, no pasa sin el 38. Donde somos confrontados en nuestro pecado, donde somos confrontados en nuestra realidad, donde somos confrontados en nuestros puntos ciegos, donde somos confrontados por Dios mismo, ya sea por las escrituras, por las personas que ponen alrededor o las circunstancias que estamos pasando. Pero la pregunta, ¿estamos dispuestos a aceptar esa confrontación que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Él reconoció el bastón, el sello, reconoce su pecado y reconoce su injusticia. Ya el problema no es Tamar. Él dice, el problema también soy yo. Y eso es el reconocer que yo soy el problema. Muchas veces es una de las formas de poder ver la madurez espiritual en nuestras propias vidas. Es donde no siempre tenemos que pararnos y ver quién es el culpable. Es donde simplemente paramos y decimos, ok, Dios, sí, puedo ver mi orgullo acá. Puedo ver que reaccioné de una manera que no debería. O sea, sí puedo notar que me desespera mis hijos cuando vengo a trabajar de un día largo. Al menos reconocer dónde estamos. ¿Estás reconociendo lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Estás reconociendo lo que Dios está trayendo en tu vida para ver dónde estás en este momento? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos viviendo? Pero la historia no termina ahí. La historia continúa y dice, cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. O sea, viene el primero. O sea, yo me imagino Tamar, o sea, me siento mal por Tamar, porque ya viene el primero, saca la mano. Pero luego el niño metió la mano de vuelta
y se mete el otro y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste? Hiciste para abrirte brecha y salir primero, y lo llamaron Fares. Se hizo, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? O sea, el nombre de Fares significa abrirse brecha, hacerse paso. Esa es la idea. Lo hermoso de esta historia es que esta historia conecta con Jesús, conecta con nuestro Salvador. Porque más adelante, varios años, cientos de años más después, Mateo comienza su carta y dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, Jesús, el que iba a venir a salvarnos, descendientes de David y Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares, la madre fue Tamar. ¿Saben lo interesante de ese momento? Es que en ninguna genealogía hay necesidad de poner a la madre, porque la línea viene del padre. Pero Mateo viene y la pone en la genealogía de Jesús. Pone el nombre de Tamar en su historia. Y está diciendo, la descendencia de Jesús, Jesús el Mesías, nuestro Salvador, viene de esa familia, de esta familia, de esta historia, de este desastre, de Judá, de Tamar, de Fares. De ahí viene Jesús. Y eso nos muestra que Dios no necesita una familia perfecta para llevar adelante su plan. Dios está obrando incluso en medio del pecado, en medio de decisiones terribles, de disfunciones familiares, de historias que probablemente preferiríamos nunca contarlas. Acá encontramos que Jesús viene de una familia exactamente igual que la de muchos de nosotros. Que daría vergüenza. Pero Mateo se asegura de que reconocemos que Jesús viene de ahí y podemos ver que Dios sigue obrando en medio de todo lo que está pasando ahí. Porque me pregunto, si Dios quisiera simplemente poner la historia de Jesús de una forma espectacular, diferente, el autor o los autores de la Escritura han dicho, escondamos esta historia. Ni siquiera hagamos que le respondan. Que si la quieren buscar, que la busquen, pero no la pongamos ahí. Y en vez de eso, la Biblia es tan sincera de lo que está pasando. Nos confronta con el quebrantamiento de este mundo, con la confusión de todo lo que está pasando. Dice, de esta familia viene nuestro Salvador. De esa familia. Y Dios está obrando en tu vida, en mi vida. No por las decisiones de tus padres y de tus abuelos. No, es a través de Cristo que todas las cosas son nuevas. Sí, podemos ver y aprender de los errores de nuestras familias, pero no puede ser nuestra identidad de cómo vivimos el día de hoy. Porque de la misma manera, eso no nos identifica ahora. Lo que nos identifica ahora es Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él. Y esa línea de Mateo nos recuerda, es Cristo, el que vino a renovar todo, el que te da gracia, misericordia, una nueva identidad, una nueva familia. Y no importando tu trasfondo, Dios quiere usarte, quiere usarme. Quiere decir, Dios es el que se lleva toda la gloria. Porque al final no es de dónde venimos y qué es lo que aprendimos o qué dejamos de aprender o que nos dio nuestros padres o no nos dieron nuestros padres. Porque les cuento, todos nuestros padres cometieron errores. Y para los que tenemos hijos pequeños, a pesar que pensamos que estamos haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo, que no había otros padres como nosotros, vamos a dejar problemas también. Pero la esperanza de esos niños
No somos nosotros, es Cristo. De la misma manera vemos acá y es Cristo el que da esa esperanza de renovar todo en nuestras vidas. Nuestra historia no tiene que terminar en condenación. La historia de Tamar no terminó en condenación, al igual la de nosotros. No termina en condenación, termina en esperanza. Es acá que esta historia apunta a Jesús. Porque en la diferencia, Judá quería que Tamar pagara el pecado que había cometido. Él quería quemarla, destruirla. Judá está dispuesto a castigar a otra persona mientras él permanece libre. Pero Jesús hace exactamente lo contrario. Jesús no dice, tu culpa, tú tienes que pagar. Jesús dice, tú eres culpable, pero yo voy a tomar tu lugar. El evangelio nos lleva a esto, donde dice, Judá quería que Tamar a cargar las consecuencias del pecado de Judá, pero Jesús es el que carga nuestras consecuencias, nuestro pecado. Jesús es el que realmente toma nuestro lugar. Es por eso que una vez que ponemos nuestra fe en Cristo, podemos tener la confianza que somos justos delante de Dios. No porque tú eres bueno, no porque yo soy bueno, no porque mi pasado es bueno, no porque mi futuro es bueno, no porque hago las decisiones correctas, sino porque Cristo tomó nuestro lugar completamente. Y es por eso que nuestra mirada cuando caminamos tiene que ir a Cristo. No a nuestros traumas, no a nuestro pasado, no a nuestros errores, sino a Cristo. Y que Cristo, su Espíritu, haga el trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas. Porque el Evangelio dice esto. Tu pecado importa tanto que Cristo tuvo que morir por él. O sea, tu pecado, el pecado es pecado, es condenación, es muerte, sí es grave. Pero el Evangelio también nos recuerda que Dios nos ama tanto que Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y eso es lo que encontramos en esta historia. Una historia donde encontramos que hay esperanza real en Cristo. Y es por eso que podemos dejar de defendernos, de justificarnos, de compararnos, de culpar a otros y decir, sí fallé, sí pequé, sí me arrepiento, sí me muevo hacia Cristo, sí me muevo hacia hacer la voluntad de Dios. Este pasaje nos recuerda que la gracia de Dios se abrió paso para todos nosotros a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. La pregunta es, para los que han puesto su fe en Cristo, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo una autojustificación, culpando a otros, circunstancias, ignorando tu pecado, no dejando ser confrontado? Porque te digo, arrepiéntete. Pero si no has puesto tu fe en Cristo y te ya estás confundido de que estamos hablando hoy, te digo, Dios te ama tanto que tú estás acá por un propósito, que Él está extendiendo su gracia y te dice, tu pasado, tu presente, tus pecados, Cristo los puede perdonar si pones tu fe en Él. Oremos. Padre, gracias por esta mañana que nos permite estar acá reunidos. Padre, gracias por este pasaje. Padre, vemos completamente tu gracia. Y Padre, aún como hablamos esta mañana, a veces el ser confrontado en nuestros pecados no es fácil. Pero seguimos, Padre, pidiéndote que seas tú el que sigas demostrando, descubriendo, enseñando nuestros corazones para que podamos movernos hacia ti. Para que podamos movernos a obediencia a ti, a esa relación contigo. Que podamos experimentar lo bueno y agradable que estar bajo tu voluntad. Que podamos crecer en esa relación contigo. Padre, ayúdanos y como congregación ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.